contar todos los logros y éxitos que ha tenido esta mujer, pero solo quisiera decir que es una colega y amiga de corazón. Hemos trabajado mucho en varios casos, no solo yo, pero hemos, en el sentido de gente del National Security Archive, hemos trabajado con Almudena, con el Centro de Justice and Accountability, no sé el nombre en español, la ONG en que trabaja, con sede en San Francisco, en California. Hemos trabajado con ellos por años en varios casos de derechos humanos, los mayores en América Latina, y Almudena nos va a contar un poco sobre sus experiencias en utilizar y incorporar documentos desclasificados, no solo de Estados Unidos, pero de Estados Unidos y otros países en sus procesos legales. Después de que hable Almudena, Carlos nos va a dar un poco de orientación sobre cómo funcionan las sesiones de trabajo, y luego nos dividimos en grupos, con algún grupo aquí y otro grupo abajo en la sala GRIB, y todo está notado en sus agendas. Una notita logística: si vamos a utilizar el micrófono hoy, o aún Almudena y preguntas después, si podemos intentar mantener el micro un poco lejos de la boca, porque cuando hablamos así es súper difícil, agresivo, pero no se nota cuando estás hablando. Tortura. Exacto, tortura. ¡Tortura! Exacto. Bueno, sin nada más, abro la mesa para Almudena. Yo lo voy a poner aquí, porque me gustan los micrófonos. ¿Así bien? Sí. ¿Así bien? ¿Os habéis dado cuenta de que nadie se sienta a mi lado? Esto no me gusta nada. Me dejáis sola completamente. Yo... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo quiero también dar las gracias. Soy además terrible para esas cosas. Cada vez que me toca hablar por trabajo se me olvida siempre dar las gracias, es notorio. Entonces quería dar las gracias porque aquí, aunque soy nueva en hablar en público de este aspecto del trabajo que tiene que ver con acceso a la información y la relación quizá entre el litigio, que voy a intentar narraros, que es el trabajo que vengo haciendo y lo que eso ha tenido que ver, o los cruces que han habido con la desclasificación de documentos, o la utilización, mejor dicho, de documentos desclasificados y otros aspectos. Es la primera vez que públicamente hemos hablado con vino, que hay algunos sabéis que me gusta el vino, y café muchas veces de este matrimonio, de esta intersección entre el trabajo más tradicional, entre derechos humanos o en el trabajo legal y el acceso a la información. Pero bueno, esta es la primera vez, pero sí que estoy entre amigos, y no lo digo porque suena bien, gracias al National Security Archives, porque además, como decía, no son profesionales a los que me he ido encontrando casi repetidamente durante 10 años, sino que hoy son... Seguro que me oís, porque es que me molesta tener la guitarra. ¿Me oís bien? Sí. Son amigos... ¿Puedes hablar un poquito más despacito para el brasileño? Sí. Buena Sí. suerte. No, tenéis toda la razón. Mi madre dice que no hay manera de hacer. Conforme me vaya yo sentado en la historia, creo que hablaré, pero no sé. Gracias. Y interrúmpeme cuantas veces haga falta para que pare. Es que hablo muy deprisa. Uno de los retos, te voy a contar, Marlon, cuando aprendí inglés, era si podía o no hablar inglés tan deprisa como español. Y hablo inglés más deprisa que español. Es horrible. Entonces, sí, dar las gracias. La primera persona que conocí en el National Security Archives, por contaros 5 segundos la historia, fue Peter Kornbluh. Peter Kornbluh se toma el crédito, y lo tiene, se lo merece, de ponernos en contacto a Kate Doyle y a mí en el contexto del trabajo de Guatemala. Yo de Kate sabía, por supuesto, porque a quien le interese Guatemala tiene que saber que Kate llevaba todos esos años, pero fue él el que nos... Y es un noviazgo, un matrimonio
trabajo. Quiero contaros también, por honrar a todos, el Evidence Project como nombre, aunque es un proyecto que está gestándose en las vidas y en las cabezas profesionales del National Security Archives. El nombre es algo tonto, dicho sea de paso, se lo debemos a Naomi Rota Riaza, a los que muchos conocéis, y que en el contexto de preparar el equipo para el caso de genocidio de Guatemala, del que hablaré a continuación a lo largo de mi exposición, se le ocurrió un modo de poder aglutinar lo que va a ser después y lo que hoy me alegra tanto que sea, espero, en principio, una práctica consolidada que va a ser este proyecto de prueba y que ya es irremediable para que continúe para muchos casos y muchas iniciativas. Pues bien, dicho esto, como me toca hablar el segundo día, he cambiado 3 veces la exposición que venía a contaros y en función un poco de lo que se discutió ayer. Y la última decisión, no sé si la mejor, pero la definitiva, es que quiero hablar de una especie de historia o una suerte de cronología, no sé, me vais a permitir, yo me tomo licencias, sobre lo que ha sido la evolución del uso de los documentos desclasificados, de la relevancia y del impacto que han tenido en los procesos que yo conozco. No voy a hablar de lo que no sé, que son básicamente porque os hagáis así una idea inicialmente, son procesos civiles, en realidad son procesos por crímenes internacionales y por violaciones de derechos humanos en tribunales nacionales. Ese es un modo, digamos, de aglutinarlos. Lo que se traduce en 2 realidades. Una, ante tribunales federales norteamericanos a partir de acciones civiles que hoy no se conocían hace 20 años, pero que yo creo que hoy, mejor o peor, y por culpa mía posiblemente muchos conocéis, que son dos leyes arcaicas, bueno, una menos arcaica que otra, pero una de 1789 y otra de 1992, que aunque no se concibieron así originalmente, han evolucionado para ser posiblemente los 2 únicos mecanismos que personas extranjeras o de cualquier nacionalidad, y por supuesto ciudadanos norteamericanos, pueden acceder a tribunales federales, a tribunales de ámbito nacional o con jurisdicción nacional en el Estado federal, para reclamar por lo que hoy conocemos como el catálogo de crímenes internacionales tradicionales: tortura, ejecución sumaria, crímenes de lesa humanidad, etc. No son muchos más, digo etcétera, pero no son muchos más en el contexto de estas leyes. Y la segunda parte, digamos, que yo he venido haciendo, y es un poco por ser española, meticona, curiosa y por otras muchas cosas, son los casos penales, ahora sí, más tradicionales, ante la Audiencia Nacional Española, que todos conocéis y que se despertaron en 1996 con la interposición de las querellas contra la Junta Militar Argentina, que fue el primero. No, Pinochet no fue el primero, lo siento yo, Alexander, pero no, así es la historia. No, el primero fue Argentina, y que siguió, y yo creo que fue el que, bueno, sí que elevó la importancia de la transnacionalidad, de la persecución de estos crímenes, y yo creo que cambió un poco la historia para siempre, el caso Pinochet, cuando se arrestó a Pinochet en Londres, y todos conocéis. Pero voy a empezar primero, si me permitís, porque cronológicamente tiempo, bueno, pues porque es así como son las cosas, y no vamos a hacer nada, aunque no lo soy. Se empieza un poco la historia del uso de los documentos desclasificados. Bueno, por hacer un poquito de las de como yo hablo de círculos, o sea que ya veréis cómo voy y vengo. Pero lo cierto es que, a pesar del trabajo desde los años 80, ¿en qué año se funda el National Security Archives? 85. Con un documento, por cierto, que después sirvió para inculpar a un malhechor. Pero bueno, a pesar de que se funda en esos años, solamente en una ocasión que me conste a mí, y esto todo se puede corroborar y discutir, el primer caso civil en Estados Unidos, llevado en nombre de víctimas por violaciones de derechos humanos contra un perpetrador que, según la ley, tiene que encontrarse físicamente en Estados Unidos, en el que se hace mención a un documento desclasificado, fue el caso, curiosamente, de Guatemala contra Héctor Gramajo. Se encontraba en Estados Unidos. ¿Os acordáis que además, voy a contar, que me gustan mucho las anécdotas? ¿Sabéis cómo murió Héctor Gramajo? Sí, por primera vez. Exacto. Es que hay justicia divina de vez en cuando. Murió por la picadura de abejas y resultaba que era alérgico. Una tragedia nacional. Pues, bueno, esto no se graba, ¿no? Luego lo usan contra mí. Pero en ese fue un caso interesante, un caso bonito. Lo llevaron desde el Centro de Derechos Constitucionales, si os suena, o con las siglas CCR,
en Nueva York. Tipos estupendos y realmente los padres o padrinos del trabajo que yo hago. Nosotros somos los hermanos chicos de esa organización legendaria que tiene 25 años. Y fue la primera vez Michael Ratner, en aquel momento, que decidió hacer uso de uno de los documentos, que creo además que para eso se apoyó en el trabajo, con la ayuda del National Security Archives, y que fueron rechazados por la Corte Federal. Es decir, que ese es un poco el principio de eso. Y entonces no se le dio, o bueno, siempre se le dio la importancia, pero no se le dio un poco la posibilidad de superar el reto probatorio, y luego hablaremos de las partes más técnicas en aquel momento. Luego hay un segundo caso, que yo creo histórico, porque aunque venían haciéndose casos desde el año 87 más o menos, habrá otro caso, y quiero honrarlo porque tenemos gente presente de esta nacionalidad. Otro caso importante, que fue un caso en Paraguay, curiosamente, fue el caso Filártiga, en el que ese caso es decisivo, por ponernos a todos en el contexto, y es la suerte de teneros a todos aquí. Tengo un caso de cada país, o sea que estáis todos representados, pero el caso Filártiga en realidad abrió la perspectiva de que estas leyes se podían utilizar para lo que conocemos como violaciones de derechos humanos en el contexto de los abusos y las dictaduras y los regímenes del Cono Sur, y realmente abrió un periodo histórico de uso de la ley que todavía no ha terminado y que sigue con otras realidades como la colombiana, que viene el caso, y otras cosas que os iré contando. Pero hay un momento, desde Filártiga, digamos, hasta el caso Ford, que os voy a contar, no hay... los casos no evolucionan desde esta perspectiva, no hay ONGs especializándose en el trabajo, son situaciones más aisladas, y yo creo que tiene que evolucionar el trabajo y los profesionales para ver algunos de los retos. Y fue en el caso Ford que, por contaros un poco la premisa, y quiero ser breve las premisas de los casos porque quiero mencionar algunos, os sonará también, fue un caso que llevó la familia de una de las monjas asesinadas en El Salvador en 1980. 5 religiosas fueron violadas y asesinadas, y el hermano de una de ellas, William Ford, un abogado de Nueva York, hizo una investigación casi de motu propio, conmovedora, obsesionado por resolver el crimen de su hermana. Ese caso se interpuso, un caso muy interesante, y además, ¿cómo diría yo?, con muchas agallas para lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos. Perdón, ya me voy embalando, ya voy parando. Por lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos. Era la primera vez con este caso que se, ¿cómo diría yo?, que se ponía en blanco y negro, si me permitís la expresión, la realidad de Centroamérica y la relación siempre un poco escabrosa de Estados Unidos con Centroamérica. Este caso se presentó contra 2 exministros de defensa, es decir, un poco en la composición, además un caso ambicioso, en el sentido de que no iba contra un militar o 3 tipos involucrados en la violación y el asesinato, sino que disparaba altísimo a 2 exministros de defensa, los 2 cómodamente residiendo en Miami, en Palm Beach, para ser, porque claro, mucho más, como decís vosotros, pituco, para ser mucho más. Y entonces, bueno, se les descubrió allí, los 2 tenían un rol como superiores, y entonces los retos del caso fue que había que demostrar, por una parte, quizá lo más importante que había que demostrar era la responsabilidad de estos tipos. Era la primera vez que en Estados Unidos se hablaba de la responsabilidad de superior, un concepto que hasta hoy les pone los pelos de punta a todos los jueces y fiscales en Estados Unidos. Es más, te rechazan los casos abiertamente. Si desarrollan la teoría, vamos a ir todos a por sus presidentes. Entonces tienen alergia a la teoría de la responsabilidad de mando. Pero era la primera vez que, claro, se hacía, aunque fuera indirectamente, alusión a esa responsabilidad, porque estos tipos, por definición, estaban lejísimos de la comisión por parte de miembros de la Guardia Nacional del crimen, y además una guardia que actuaba en zonas semirurales, y estas mujeres las sacan de una camioneta en una zona, es del extrarradio de San Salvador, cuando se trasladaban del aeropuerto a la ciudad. Entonces, el caso, sin embargo, fue la primera vez que se usaron documentos desclasificados, y en este contexto de contar una evolución se utilizaron como prueba directa y circunstancial, que son conceptos, me vais a permitir algo, son traducciones churras de Almudena Bernabé, pero bueno, son conceptos legales norteamericanos, y yo intento adaptarlos para la mentalidad nuestra y nuestras leyes o nuestros códigos procesales. Circunstancial porque contaban, básicamente eran documentos firmados por el embajador de Estados Unidos en aquel momento en El Salvador, Robert White, un hombre además que por su propia ideología personal, un hombre
recto, que es un hombre que rechazaba y deploraba la actitud del ejército reprimiendo a los civiles, los asesinatos masivos, las masacres, las desapariciones, un hombre que además fue expulsado incluso del servicio diplomático norteamericano por sus convicciones, y un hombre crítico de las posiciones del gobierno de Estados Unidos una vez sale Jimmy Carter y entra el inolvidable Ronald Reagan, sobre todo en Centroamérica. Entonces, bueno, un hombre que había elaborado muchísimo, un gran tráfico de cables como miembro del servicio exterior diplomático para lo que iban y venían al Departamento de Estado, en el que él contaba mucho, es decir, denunciaba, protestaba, decía por favor no sigáis mandando esto, no sigáis mandando. Es un hombre que había, yo digo, el nivel de denuncia era importante. Entonces, la importancia de sus documentos en ese caso fueron en realidad, él testificó, es decir, en un sistema norteamericano, eso lo sabéis, anglosajón, de derecho común, eminentemente oral, aunque ahora las realidades de Centroamérica vienen siendo mixtas, pero yo vengo de una tradición puramente escrita. Pues eso, en un sistema oral el testigo es fundamental. Casi la documentación en Estados Unidos es puramente, lo llaman exhibitoria, es decir, tienes que tener un testigo siempre que te introduzca una determinada pieza documental. Entonces fue sencillo, o al menos inmediato, porque Robert, o Bob, que le llamamos, firmaba los documentos que introducíamos como prueba. Entonces fue, desde el punto de vista técnico-jurídico, de poco calentamiento profesional. Era la situación más sencilla. Tenías el documento que decía: las monjas aparecen asesinadas, violadas, y hablo con el Guardia Nacional que no sé qué, y lo tenía firmado Bob White. Tenías a Bob White sentado ahí diciendo: yo lo hice, yo lo firmé, yo vi al Guardia Nacional, yo hablé con él. Entonces había poco, no quiero menospreciar en absoluto el trabajo, pero poca sofisticación en cuanto a la complejidad o el valor que podía tener un desclasificado. El caso, lamentablemente, se perdió, y fue una tragedia porque, ya os digo, era una tragedia más en lo personal, por el tiempo y el esfuerzo que yo creo que la familia de Ita Ford, una de las monjas asesinadas a través de William, había puesto. Y la conclusión, porque sabes que una cosa que hacen los gringos muy a menudo, que a mí me gusta, fíjate, es sentarte, y hay muchas cosas que no me gustan, pero es sentarte a hablar después de por qué se han ganado o se han perdido los casos. Es el debriefing, que es muy interesante profesionalmente, al menos en estas cosas. Y la conclusión, yo no estaba por aquel entonces, perdón. La conclusión fue que no se había podido probar la responsabilidad de mando. Es decir, yo creo que se pensó que la prueba, como os digo, indiciaria, los hechos estaban probados, pero no se pudo probar. Y se cuestionó si se podía haber hecho uso de los documentos desclasificados mejor o mayor, y cómo haber probado lo que no se pudo probar. Básicamente el gran fallo del jurado, y el jurado incluso después comparten este tipo de inquietudes contigo, fue que no se había podido demostrar, como os decía, que los guardias nacionales pequeñitos que asesinan a estas mujeres, o al menos que los parámetros de lo que es la responsabilidad de mando en aquel momento sin desarrollar, no se pudo establecer que efectivamente estos dos viceministros de defensa pudieran tener un conocimiento y pudieran saber. Efectivamente era una cuestión de haber ordenado no la muerte de las que sí la ordenaron. Y sin embargo no se pensó en acudir a otro índole de documentos desclasificados que podrían haber, si no directamente, indirectamente establecida ese nivel operacional. Fue hasta el caso Romagoza, que es un caso que es inmediatamente posterior y que querían, bueno, es un caso básicamente idéntico. El caso Ford, se tomó la decisión del equipo legal, y ahí es cuando entró yo a formar parte de este grupo. Se decide presentar el mismo caso, o más o menos el mismo caso, en contra de los dos mismos acusados en Miami, estos dos tipos, los exministros de defensa, esta vez en nombre de 3 supervivientes de tortura, 3 salvadoreños residiendo en Estados Unidos, que contaban situaciones. El reto, digamos, era el mismo. Estábamos hablando de 3 personas torturadas en 3 diferentes instancias de las fuerzas de seguridad, por la Policía de Hacienda, por la Policía Nacional y por la Guardia Nacional, las 3 espantosas fuerzas de seguridad salvadoreñas, en 3 diferentes sitios del país. Y además una de ellas, bueno, con un operativo militar importante, que se habían detenido, muchas personas. Y entonces el reto era el mismo: probar la responsabilidad como comandante. Y entonces aquí se
el equipo legal, yo entonces era una voluntaria, solo escuchaba, aunque no me no vais a creer que yo escuche, pero era solamente entender un poco cómo iban a hacer esto, y ahí es cuando creo que hay se entiende que la manera de suplir la deficiencia de Ford es a través de los documentos desclasificados. Y se hace como una especie de, no tan deliberados, así que quiero decir, esto suena muchísimo más organizado cuando lo cuentas ex post facto, 7 o 10 años ya después. En aquel momento era mucho más intuitivo y era mucho más a golpe de reuniones y de y de tensiones y de necesidades que iban surgiendo conforme se desarrollaba el caso. Pero sí que en ese momento se decide crear lo que después ha sido como un monstruo interesante, que era traer a un experto, hacer un uso o dos usos de los documentos desclasificados. Por una parte íbamos a tener la parte de autentificación del documento y que introdujera, digamos, la veracidad de lo que incluía con la parte que ya conocíamos de Ford, que era la parte del embajador Bob White, iba a contar lo que él narraba y las circunstancias, pero íbamos a intentar reconstruir, y lo hablaba el otro día Belia, la estructura del ejército salvadoreño y el nivel operacional a través de los cables que se tenían del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, por supuesto, y a partir también de la defensa de los generales. Lo más importante es que este caso, y que lo resalto porque después voy a hablar de casos no defendidos y de los retos que eso implica, pero estos casos estaban siendo defendidos por los militares, ellos tenían su equipo de abogados en los que ellos estaban lógicamente contradiciendo y contrarrestando muchas de las alegaciones que nosotros hacíamos respecto a la composición del ejército. Pero bueno, los documentos desclasificados de pronto tuvieron una dimensión nueva y salvaje un poco, si me permitís, porque iban a ser la fotocopia o el esqueleto de una estructura militar y de un nivel operacional, y teníamos que ver la reacción, y tenían que ver la reacción de los militares. Y aparece la figura, y esta es quizá la primera innovación en esta escalera que me he inventado durante el desayuno, pero la primera figura de una cosa que llamamos de broma el testigo sociológico. Se pensó cómo se van a creer siempre que el embajador cuente una parte de los documentos, pero cómo se van a creer que cuenten todo lo demás que pretendemos que digan esos documentos. Entonces se hizo uso de una persona peculiar y que ha servido en todos estos casos, pero que las hay casi afortunadamente para cada país, que es una profesora, una politóloga de la Universidad de Stanford, que durante años había trabajado ella, de motu propio, en investigaciones de militares, estructura militar en El Salvador. Y para eso, y no conozco mucha gente que haya hecho eso, bueno, por supuesto, excepto los compañeros de National Security Archives, ella sí había valido mucho de los documentos desclasificados, conocía en lo que se refiere a El Salvador, la colección de El Salvador. Y había hecho durante muchos años uso de esos documentos, los conocía bien, conocía la lectura de esos documentos, o al menos lo pueden juzgar ellos, pero su conocimiento de El Salvador, combinado con cierto conocimiento de los documentos, permitió crear una narrativa que, bueno, nos mostró otra necesidad. No solamente permitió establecer la historia del ejército salvadoreño, sino que además nos permitió establecer la historia del Salvador, digamos, desde 1979, que empieza la guerra civil, y bueno, contar un poco en qué circunstancias se producen las torturas de estos tres individuos. Esto que me llevará después a hablar del valor educacional de los documentos desclasificados y de los testimonios que se han tenido que desarrollar a lo largo de estos 15 o 10 años para introducirlos como prueba, quiero hacer un paréntesis, porque a lo mejor debería haberlo dicho al principio. Una cosa que yo pensaba mucho ayer, y que me encantaría, si me invitáis a alguno de los juicios en Argentina o en Chile, me encantaría verlos en casa. Yo siempre me enfrento a las realidades de los casos llevados en tribunales donde los jueces, por lo demás, y lo digo con respeto, se les ponen los ojos en blanco cuando uno empieza a hablar de la realidad argentina o de Chile o de El Salvador o de Guatemala. Estamos hablando de jueces ajenos, muchas veces incluso antagonistas a la realidad de vuestros países que yo personalmente adoro, y historias duras, pero que ellos no tienen ni idea. Es más, y si la tienen, muchas veces es una mala idea, o es la idea que no queremos que tengan de la realidad que tuvisteis que vivir. Entonces, hay quizá otro valor o otro factor añadido al trabajo, que hay que convencer a una persona que en muchas instancias no sabe nada de muchos de vuestros países o que no les importa, que esa es la peor parte, pero eso también me han tocado esos jueces.
Entonces quizá eso está un poco, lo tenemos tatuado en el alma, el que estás haciendo en realidad un litigio supranacional en el que tienes que educar sobre o sea, están ellos poniendo sus tribunales, digamos, y es muy territorial, al servicio de una realidad de un país que les es ajeno completamente y en muchas ocasiones ni siquiera les interesa. Entonces, eso también, digamos, ha definido mucho las necesidades o el uso que hemos venido haciendo de estos documentos desclasificados. Pues bien, esto funcionó y creó, como decía yo, para siempre un monstruo, a lo mejor, que fue este testigo sociológico, la necesidad de que en cada litigio de esta naturaleza íbamos a intentar, o se iba a intentar tener a alguien, idealmente norteamericano, pero eso ya es por cuestiones puramente psicológicas, porque los norteamericanos se relacionan mejor con los norteamericanos y los españoles mejor con los españoles, esas tonterías que nos pasan a todos, pero que contara la realidad de estos países. Y de ahí, con eso ganado y con sobre todo la narrativa de un país y de una historia de una guerra civil, queríamos ir al más difícil todavía. Y quizá el siguiente uso positivo, pero que nos podía haber salido como un tiro por la culata, que dicen en mi tierra, fue en el caso que quizá conozcáis, que quería hacerlo todo, que luego hay otros casos del Salvador, estos son los más relevantes, fue el caso por el asesinato de Monseñor Romero, Óscar Romero, en 1980 también en El Salvador. El caso fue bueno, entonces hasta este momento, perdonadme, los usos que habían sido, y luego aparte de los problemas técnicos de autentificación, de veracidad de los documentos, pero nunca habíamos ido al más difícil todavía, que era entonces probar a través de los documentos desclasificados, y ahí sí que ya empiezo a victimizar a los que hoy son amigos, o al menos me aguantan, que Peter, el argumento que queríamos hacer que el asesinato de una sola persona, en este caso Óscar Romero, una sola persona de la envergadura o del tamaño del arzobispo de San Salvador, pero el asesinato de una sola persona queríamos que se considerara un crimen de lesa humanidad. Y esto en Estados Unidos, si no les gustan los crímenes de lesa humanidad, que además fuéramos innovadores, de este modo no iba a colar. Y sin embargo, pensamos que, por supuesto, la prueba testifical, que espero yo que hoy en los grupos de trabajo lo discutamos una prueba frente a la otra o discutamos esas intersecciones, pero bueno, la estrategia fue la prueba testifical siendo la prioritaria o la que iba de alguna manera, a dirigir y a definir toda la investigación y toda nuestra exposición, digamos, del caso a través de miles de cosas, de muchas personas, 17 personas testificaron en el caso, que por cierto no fue defendido, fue contra uno de los asesinos que vivía en aquel momento en California, perdón, en Fresno, y no fue defendido, pero sí que nos permitió el juez, por entender la importancia del caso, presentar todo lo que fue una semana de audiencias. Eso es posible, es una especie de audiencias en rebeldía. Se declara culpable al tipo que no aparece y se puede, por lo civil, hacer un juicio en rebeldía. Y en este caso se hizo. Y los documentos desclasificados aquí, más quizá que en ningún otro caso, fueron abundantes. También existen, lógicamente, muchos más documentos desclasificados sobre una muerte de esta relevancia nacional. 10 minutos. Bueno, entonces voy a ir más rápido porque tengo 3 más páginas. Yo nunca hablo tanto. Bueno, me voy a acelerar porque me gusta, pero... Y bueno, básicamente los documentos ahí nos permitieron y se ganó esa porción. Es decir, era un ganar rápido o un ganar sencillo porque el caso no estaba defendido. Pero conseguimos una decisión que a mí es una de mis favoritas y que si tenéis gusto, algún día tenéis que traducirla si nos da el dinero, pero si tenéis algún gusto de leerla en inglés, feliz de mandárosla porque es una anécdota. Este juez era un juez señalado por Ronald Reagan y un ex capitán de la Fuerza Aérea que había luchado en las guerras, las que llaman las malas guerras, Vietnam y Corea. Las guerras en las que el síndrome comunista contra insurgentes te queda dentro del corazón. Aquí había, de los dos factores quizá menos rigurosos, pero más entretenidos de nuestro trabajo, había que definir este crimen como un crimen de lesa humanidad, y en la otra parte era convencer a un juez que nos iba a crucificar. Porque claro, en cuanto le dijimos que veníamos a hablar del asesinato de un cura en El Salvador, nos miró con una cara. Si hubiera podido filmar, no podéis imaginar El Salvador. Y entonces fue un proceso de educación y sin embargo cambió. Y yo creo
y no lo digo porque esté en este contexto, yo creo que la lectura de los documentos desclasificados que se le fueron introducidos con 4 testigos, es decir, se hizo, fue Terry Call, la parte de la guerra, fue el sacerdote John Cortina, uno de los jesuitas de la UCA, hoy fallecido, que introdujo una realidad muy importante de las negociaciones de la transformación de Monseñor Romero, de su nombre tradicional, a ser un nombre que se alinea, bueno, si conocéis la historia no quiero entrar a eso, que no es parte de mi exposición, pero 4 bloques de documentos, que hicimos toda a partir de documentos desclasificados para contar la historia de un crimen que mató en parte a la sociedad salvadoreña. Y de ahí una evolución que nos llevó hasta Perú, y que quiero, porque estamos aquí, porque además es importante. Fueron 2 casos de la misma naturaleza que creo que de alguna manera se conectaron un poco lo que fue después la intervención de Kei, no que me voy a llevar yo el mérito, pero la intervención de Kei en Fujimori, porque era un trabajo que veníamos haciendo con desclasificados, porque yo estaba trabajando con Kei en el tema de Guatemala y porque había pasado de ser una cosa física y poco el documento desclasificado de no sabemos qué hacer con él, a convertirse en algo religioso en el contexto de componer estos casos y de pensar estos casos. Es imposible ahora para mí pensar que voy a empezar, y tengo a Michael Evans victimizado, pensar que voy a empezar cualquier clase de litigio sin considerar qué hay en el universo de desclasificados. Ese cambio de mentalidad lo he experimentado yo en los últimos 10 años, yo no pensaba así, francamente, no lo veía así. En Perú se dio una anécdota bonita, o 2 anécdotas bonitas, que creo que también es para el debate. Una de ellas fue que en un contexto en el que se discutía en Estados Unidos, y una discusión muy seria, sí, estos tipos, militares, de bajo y medio mando, residiendo en Estados Unidos, podían defenderse alegando inmunidad por estar siguiendo órdenes que hubiera cambiado el giro de las cosas, bueno, aparte de lo que uno crea, hubiera cambiado mucho la jurisprudencia y nos hubiera matado muchas de estas iniciativas o asesinado a tiros. Una carta de un embajador y la existencia de los documentos, un documento, porque valen muchos, desclasificado, que me dieron mis compañeros de National Security en el caso de Acomarca, que se ha hablado estos días de la masacre de Acomarca, fue la que permitió que el juez le negara a uno de los imputados, Rivera Rondón, que hoy está sentado aquí con una muñequera y acude al juicio, que le negara que tiene inmunidad. Él alegaba que al haber sido ordenado el asesino, él había recibido órdenes de masacrar y que por lo tanto debía ser inmune y se debía responsabilizar. No es que no esté de acuerdo con eso, pero él también tenía un rol e intentaba zafarse, como decís vosotros, de ese rol. Y por último, bueno, vendrá un caso en Colombia que quería mencionar, en el que va a ser clave, es un caso contra uno de los extraditados narcotraficantes, uno de los primeros extraditados a Estados Unidos, alias Macaco, y será clave la ayuda del National Security, porque tenemos que tomar una cosa interesante en el contexto colombiano. Yo creo que el reto, por ahí que me gusta a mí este trabajo, y va a ser la conexión entre las autodefensas colombianas y el paramilitarismo con el Estado. Es decir, es fundamental probar. Entonces ese va a ser, yo creo, el reto, y si lo hacemos bien, lo que podemos añadir a la historia de estas acciones civiles, y si lo hacemos mal, pues os lo contaré. No tengo yo mucha vergüenza, os lo contaré cuando venga. Y la siguiente parte, ya muy bien, es la siguiente experiencia, que es muy importante porque además vais a ver hoy un documental que más o menos lo captura y que, si os gusta o no os gusta, da igual, yo estaré ahí, o sea que me podéis decir en la cara. Como lo he hecho yo, el documental, que es el caso, yo creo que con la experiencia de Estados Unidos y con toda esta, pues sí, experiencia acumulada, porque no era el más difícil todavía. Y para el más difícil todavía, al gozado, siempre me atrevo pues en mi tierra, porque si se hacen ridículos en España y tengo cobertura. No, pero con la experiencia de lo que habíamos hecho en Estados Unidos, y a partir del 2006, de manera medio accidental, entró en el caso por genocidio en Guatemala, que se estaba llevando ante la Audiencia Nacional, que se está llevando ante la Audiencia Nacional Española. Y bueno, y eso también hablábamos ayer mucho, y ojalá se hable hoy en el grupo de trabajo, porque ese es otro aspecto que diría al final de este trabajo. En realidad, el peso, estamos ahora en una fase, imaginaros el escenario, lo que yo os hablaba antes eran juicios, y la capacidad de introducir estos documentos y hacer todo esto en el contexto de una vista oral, donde todos los intercambios son orales, en un sistema de derecho común anglosajón. Ahora queríamos llevar toda esta experiencia a un sistema rígido, como el español, inquisitivo, si me permitís, que significa, bueno, es una definición de sistema inquisitivo, que son los que teníais
antes de las supuestas reformas más recientes, donde el juez instructor es el que lo hace todo, la fiscalía es un monigote todavía del gobierno, si me permiten los fiscales españoles, y la acusación particular o la acusación popular, esa figura tan rara que en realidad ha permitido los casos Pinochet, los casos Argentina y todos esos casos, lo hace, no quiero decir, está feo que lo diga así, pero lo hace todo en el sentido de que si el juez, todos los jueces, voy a hacer una pequeña paréntesis, todos los jueces no son Garzón. Y yo jamás he tenido a un juez como Garzón en uno de mis casos, es decir, un juez con el ímpetu y bien o mal, equivocado no, pero con las ganas de hacer las cosas y de dirigir la investigación. Nosotros hemos tenido a los jueces que si como instructores eran cautos, la supranacionalidad de estos procesos los volvía 3 veces más cautos. Yo no sé si cautos es a lo mejor lo bonito, pero asustados. Entonces eran las partes, o han sido las partes civiles que se conocen acá, o la representación de las víctimas, las que han tenido que básicamente traer a la causa todo el medio de prueba que se quería presentar, testifical, documental. Y conociendo esa premisa fue que nos arriesgamos a presentar, yo creo, algo que era ajeno, y es todavía ajeno, todavía me parece un milagro, que era un peritaje basado, es decir, traer los documentos desclasificados, la gran colección de documentos desclasificados, pero no solo la colección, sino con Kate Doyle, y conociendo por supuesto la existencia de Kate Doyle, que era mi testiga psicosociológica del que veníamos bromeando en El Salvador. Eso es lo que Kate era para Guatemala, era traernos a Kate al proceso para, como les decía, más ambicioso todavía, no solo, es una combinación de todo, no solo convertirse en, mira, a Kate le tocó convertirse en la narrativa de la realidad guatemalteca, contarle dónde está ubicado Guatemala, empezando por dónde está ubicado Guatemala, hasta toda la realidad de un conflicto complejo, como lo son en cada uno de los países por sus idiosincrasias y sus circunstancias. Le tocó hablar de la responsabilidad, le tocó establecer la estructura de, no solamente de un ejército guatemalteco y de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, sino además de un nivel operacional importante, en el sentido de que estaba muy diseñado para matar. Es decir, os acordáis de las políticas de tierra arrasada, una serie de complejidades muy propias de Guatemala. Además, se convirtió en la autentificadora de los documentos. Tenéis que pensar que aunque en Estados Unidos fue un reto de admisibilidad, los documentos estaban emitidos por agencias norteamericanas y estaban siendo admitidos, lo cual nos costó Dios y ayuda, pero por jueces del mismo país. De pronto, porque si no la vida pues no nos lo pasa bien, había que pedirle a un juez español que admitiera válido en su propio, digamos, como dicen allá, on his face, en sí mismo y respecto del contenido, documentos emitidos por una agencia gubernamental extranjera. ¿Hasta dónde querías llegar, Almudena? Cuando me pegó el juez, pues de milagro. Entonces todo eso se lo cargamos a Kate. Con el componente, además, yo creo muy peculiar de Guatemala, y que quería mencionar, que en Guatemala, aunque la decisión de trabajar, que lo veréis un poco hoy, yo creo, en el documental, la decisión de trabajar en Guatemala se hizo por primera vez y con cierta deliberación, como la idea, que hoy me encanta, de la transnacionalidad. Es decir, en Guatemala estaban pasando cosas. No se trataba de decir, como no pasa, esa cosa más tradicional de como no pasa nada, en no sé dónde, pues voy a llevar el caso en España. No, en Guatemala estaban pasando cosas, se estaban haciendo mucho. En aquellos días, incluso se acababa de abrir el archivo, es decir, una cosa extraordinaria. Entonces había que tener en cuenta muchas de las variables, y ella estaba involucrada, desde arriba hasta el tobillo, en lo que estaba pasando en Guatemala. Entonces teníamos que, de alguna manera, enseñar. Yo creo que es la colección más grande de documentos desclasificados con la que con la que hemos trabajado, en el sentido de que se ha presentado a una causa abierta. Es una de las, digamos, colecciones de la que más hemos pedido o a la que más hemos exigido como abogados o litigantes. La admisibilidad, sin embargo, y esto lo cuento por lo siguiente, con lo que voy a cerrar, el juez no se pronunció sobre la admisibilidad de los documentos en sí mismos. Entonces mi conquista fue casi, nos lo dio todo, pero el informe de Kate y la complejidad del informe de Kate en realidad hizo que el juez, yo creo un poco lo digo con respeto, un poco por ignorancia,
un poco porque hay que, bueno, gracia de todos, no solo del juez, pero bueno, en este caso del juez también, no conseguimos, a pesar de que lo intentamos, que hubiera una resolución de admisibilidad. Sin embargo, hay otro factor que creo que sí que cambió la mentalidad del juez con respecto a los documentos, y fue que gracias, bueno, yo digo gracias, y no, pues tú me dices que no, pero a la intervención y el vínculo de Kate con Guatemala en primer lugar, con el trabajo en Guatemala, pero yo creo que en parte su presencia clara y pública como perito, como experta en la Audiencia Nacional, hizo que apareciera de la nada, la historia la tenía que contar ella, hablo yo, uno de los documentos más importantes respecto al ejército y al nivel operacional del ejército en Guatemala, que fue el Plan Sofía. El Plan Sofía cambió radicalmente, es un documento que si lo veis, si es bonito, aunque no quiero adelantar mucho lo que sale en el documental, uno se da cuenta de que no hay dos copias. Es uno de esos documentos que lo tenía alguien, que lo tenía una vez y que se lo iba a dar. Y creo que la publicidad, en cierto modo, la notoriedad del trabajo de Kate en Guate, pero también los vínculos con ese esfuerzo de que la documentación y esa relevancia de la documentación en el contexto de un litigio hizo que se viera España como un sitio donde, por favor, Kate, llévate ese documento y que de alguna manera se pueda preservar a través del esfuerzo que estaba abierto en España. Y, como veis, la dimensión de los desclasificados alcanzó niveles que jamás esperábamos, es lo bonito de este trabajo, para llevarnos al último, ya un minuto, y termino rápidamente, pero es el último que quería mencionar, para el último trabajo, en el que por eso digo que ya he pensado más cuidadosamente, que es el caso jesuitas, por el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989. Ya con los medios logros y con cierta reputación de problemática, nos atrevimos en el 2008 a presentar la querella de por jesuitas. Y quizá aquí, bueno, es un caso, por contar un poco la premisa, no contar la premisa de Guate, todos sabéis que es contra el alto mando, también es contra el alto mando el caso jesuitas, son casos que presentan retos y que en cierto modo uno sabe siempre quiénes son los responsables. Entonces yo creo que la aportación de estos casos quizá no es descubrir quién lo hizo, porque eso lo sabe todo el mundo, pero es a veces el aprovechar que han pasado 30 años, aprovechar que hay gente que se arrepintió, aprovechar que hay otras maneras de establecer el récord histórico, que creo que es importante sobre todo para los países en los que estos hechos tuvieron lugar y para la gente que le quitaron sus líderes religiosos o les quitaron a sus hermanos, a sus hijos, y bueno, eso lo sabéis mejor que yo. Y aquí quizá por hilar más fino hicimos algo que se me fue de las manos y fue complicado, pero bueno, la idea era este juez, si os decía que a mí no me ha tocado nunca un garzón, por lo menos el juez en el caso de Guatemala es muy buena persona. Este juez de casos jesuitas, no sé si una cosa o la otra, es un tipo que no le gusta nada este tipo de casos, que nos vio entrar así y dijo, madre mía, que nos vienen los rojos, un hombre muy conservador, si no me llamo comunista de milagro, pero un tipo, no, que bueno, es un hombre, quizá es importante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, a lo mejor es hasta irónico, incluso aportaría al caso que hayamos podido, o que estemos en el proceso de transformar a una persona con este perfil, pero definitivamente ha representado un reto contarle la historia del Salvador. Y entonces aquí hicimos, por llevarlo, el esfuerzo ha sido, y porque ha sido excepcional, mira la colección de desclasificados, y corregidme si estoy equivocada, pero esto me lo dijo además Emily. ¿Dónde está Emily? ¿Qué ha sido la persona? ¿Está Emily? Sí. Ella es la persona responsable de mucho de lo que hemos sentido, no me voy a echar la culpa de nada. La colección de documentos que generó un solo crimen, el crimen de los jesuitas, es, entiendo, el número de papeles mayor que todos los documentos que generó la guerra civil del Salvador, que duró 10 años. O sea, un solo crimen es una barbaridad, y eso hizo que en parte, como hubieron dos, por esto lo he entendido yo de ellos, hubieron dos desclasificaciones por parte del presidente Clinton. Eso hizo que hubieran muchos documentos de la segunda desclasificación que nunca, ni los jesuitas en la UCA, que han estado siempre detrás de la investigación y siempre intentando establecer justicia y la verdad, ya sabéis, un poco jamás hayan podido revisar toda la documentación existente. En el contexto de este caso queríamos tener dos personas, y la decisión fue tener a este testigo sociológico que yo os contaba, que ha sido parte de los diferentes casos en El Salvador, esta profesora de Stanford, y a Kate, por la siguiente razón, y cuando más reflexiona uno, por la siguiente razón, habían dos retos aquí.
contar la historia de El Salvador, reconstruir toda la historia de 10 años, ahora sí 10, de guerra civil a un juez que El Salvador, ya sabéis, con todas las implicaciones políticas, militares, hablar de la estructura del ejército, hablar del nivel operacional. Todo es el alto mando el que está implicado, es una decisión que se cocina en una reunión en el Estado Mayor Conjunto 2 noches antes del asesinato, 3 noches antes del asesinato. O sea, teníamos que lograr todo eso, pero aparte teníamos que lograr que el juez aceptara y admitiera los documentos en España, documentos emitidos, lo cual fue claro. Necesitábamos que alguien desde el punto de vista técnico le dijera: este simbolito significa que lo hizo un embajador, este otro simbolito significa que lo hizo tal. Y bueno, con eso conseguimos, y con esto quiero terminar, que en esta, como digo, medio evolución, que cuando uno mira para atrás parece que está preparada, pero que es intuitiva y anecdótica, hemos conseguido lo que no se pudo conseguir en Guatemala, y fue que haya un pronunciamiento en el auto de procesamiento del pasado mayo sobre la admisibilidad de los documentos desclasificados, en el que habla de autenticidad, habla de criterios que yo creo que son, ¿cómo se decían? Criterios legalmente, hablan de la legalidad del uso frecuente de la práctica procesal aceptada en Estados Unidos, que eso me da una risa, porque claro, la práctica procesal aceptada en Estados Unidos tiene 10 años, y sin embargo un juez se pronuncia sobre la admisibilidad aceptando que esto es común. Así que creo que estamos en un momento en el que, en lo que se refiere a procesos, al menos por violaciones de derechos humanos en tribunales de terceros países, la importancia, la relevancia y ese cambio de mentalidad y la contribución de los documentos desclasificados es evidente, y podemos discutirla cuando queráis. Y muchísimas gracias. No es justo que estaba hablando de nuestras experiencias compartidas y estoy pasando notas. 2 minutos, 1 minuto. 0 minutos. 0 minutos. Bueno.